Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 2 de Perspectiva Filosófico-Pedagógica 2. Y quien les habla, el profesor Gaudio. Vamos a trabajar hoy, a comenzar el eje número 2 del programa, titulado simplemente Originarios. Bien, para comenzar, recuerden que este programa 2020 está estructurado en base a las preguntas, los problemas, las cuestiones que hacen a una filosofía latinoamericana. Y por eso este eje número 2 va directamente al punto de los originarios. Y esto se vincula fuertemente con lo que vimos la vez pasada, con lo que hablamos la vez pasada, respecto de tres textos que funcionaron como introducción: el texto de Galeano, Las Venas, el texto de Mariátegui, preguntando por la existencia de un pensamiento hispanoamericano, y el texto de Fernández Retamar, Todo Calibán. Esos textos nos sirvieron para ir introduciendo una serie de preguntas y problemas que, como señalamos, tienen una fecha simbólica muy interesante, que es 1492. ¿Cómo interpretamos 1492? Ese año que suele festejarse, habrá algo que festejar, el 12 de octubre, el día 12 de octubre. Quiero leer, para comenzar, un texto que usábamos en los cursos pasados, que ustedes pueden encontrar, de hecho, en la web y en otros lugares. Es un texto del mismo escritor de Las Venas Abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, para resaltar solo una parte, ¿no? Que el texto se titula Brecha y hace alusión justamente a este Día de la Raza, como se conocía el 12 de octubre, o Día del Descubrimiento, y comienza con una serie de preguntas que voy a leer ahora, y que para la vida del escritor Eduardo Galeano significó un hecho muy curioso, digamos. El texto comienza así: ¿Cristóbal Colón descubrió América en 1492? ¿O antes que él la descubrieron los vikingos? Y antes que los vikingos, los que allí vivían, ¿no existían? Cuenta la historia oficial que Vasco Núñez de Balboa fue el primer hombre que vio desde una cumbre de Panamá los dos océanos. ¿Los que allí vivían eran ciegos? ¿Quiénes pusieron sus primeros nombres al maíz y a la papa, y al tomate y al chocolate y a las montañas y a los ríos de América? ¿Hernán Cortés? ¿Francisco Pizarro? ¿Los que allí vivían eran mudos? Nos han dicho y nos siguen diciendo que los perseguidos del Mayflower fueron a poblar América, la del norte, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que América estaba vacía? Como Colón no entendía lo que decían, creyó que no sabían hablar. Galeano cuenta, sigue el texto, muy interesante, es breve, pero lo dejamos ahí. Galeano cuenta en una entrevista que él hace este tipo de preguntas en la escuela a la maestra y por eso lo echaron de la escuela. Bien, y justamente interpelamos acá en esto cómo entender 1492, primero porque es un hecho bisagra que marca un antes y un después, y segundo porque la cultura oficial, la historia oficial de la que hablamos la vez pasada, lo cuenta de una determinada manera, lo cuenta desde la visión
del europeo. Preguntarse si sabían hablar, si sabían nombrar, si sabían conocer la realidad, es preguntarse si eran humanos o no, que ese va a ser el debate en la época. Y el hecho de considerarlos menos que humanos justificaba todo tipo de atrocidad, toda la atrocidad que vino después, y por supuesto la conquista, la explotación y demás. Nosotros hoy nos preguntamos cuál es nuestro origen, ¿no? Y acá también tenemos que preguntarnos si es uno solo nuestro origen o es muchos. ¿Qué es lo que constituye nuestra identidad cultural? Y esta pregunta, por la identidad cultural y por nuestro origen, suele tener tres respuestas habituales. Y uno podría decir también tres respuestas que hacen a cierta visión de la sociedad. La más habitual, la que conocemos de la escuela, es que nuestro origen es europeo. Y por eso se cuenta el 12 de octubre como Día del Descubrimiento. Hoy ya no se cuenta así. Hoy se cuenta como Día de la Diversidad Cultural. Es un avance, no es lo mejor, pero es un avance. Ahora, esta es una respuesta posible, ¿no? Subrayar el componente de la inmigración, que sin duda fue importante en estas zonas, particularmente en nuestro país también. Pero ese es uno de los orígenes. Ni el único, ni el mejor, ni el que debe ser. Todo esto, el mejor y lo que debe ser, es lo que la cultura oficial ha inculcado en nosotros. Otra respuesta habitual, la vimos con Mariátegui y la vimos con Fernández Retamar, es el tema del mestizaje. La mezcla, somos mezcla, no podemos pensar en un solo origen, sino en muchos orígenes que se van entremezclando, entrelazando y generando algo nuevo. Y la otra respuesta, la menos habitual, y quizás probablemente la que más le cuesta posicionarse en este debate, es la de que somos descendientes de los pueblos originarios. Entonces, y esta es la contracultura, esta es la historia de abajo, silenciada, invisibilizada, es la parte de la identidad que no queremos asumir, o que nos han dicho que es mala, que es sucia, que es fea, que es vergonzosa y que tenemos que negar dentro de nosotros. La respuesta entonces a cómo está compuesta nuestra identidad cultural es la misma respecto de cómo interpretar 1492. ¿Qué significa para nosotros 1492? ¿Por qué ha sido tan importante esa fecha? Primero, por si reconocemos o no lo que está antes como parte de lo nuestro. Acá obviamente vamos a proponer que sí. Por eso le vamos a dedicar todo un eje. Pero además, la pregunta es ¿cómo interpretamos luego los 5 siglos que vienen después, hasta nosotros? ¿Y qué ha pasado? Bueno, ha habido una brutal conquista y sometimiento, ¿no? Durante más de 500 años los pueblos originarios de esto que llamamos América, incómodamente, porque es el lenguaje del conquistador, fueron sometidos, explotados, invisibilizados, y incluso hoy en día se los sigue tratando con fuerte desprecio y como si fueran inferiores, ¿no? Decirle a alguien indio, indígena o bárbaro es condenarlo a ser inferior. O sea, seguimos en sociedades más o menos, depende la zona, racistas. Y quisiera agregar, actualmente tenemos presidentes en la región latinoamericana racistas. El golpe de Estado del año pasado en Bolivia, no hay que olvidar, es un golpe racista. En ciertas zonas, por ejemplo en las grandes ciudades,
los pueblos originarios están completamente invisibilizados, ¿no? Es decir, pareciera que no hay rastros de los pueblos originarios. Pero en otros lugares, y lo que vamos a ver particularmente es como una selección de esos lugares, que es toda la región andina, la presencia de los pueblos originarios es apabullante, ¿no? Es predominante. En Argentina hay muchos pueblos originarios distintos, muy distintos entre sí, en distintas regiones. Y esto que podemos ver en nuestro país también lo podemos ver en América Latina, ¿no? Es decir, hubo muchos y muy distintos pueblos originarios en las distintas regiones de América Latina. Tan distintos que, de hecho, esos pueblos originarios nunca se concibieron como formando parte de una unidad. Esa unidad vino por imperios propios o de afuera, quiero decir, de afuera del continente, que conquistaron determinados pueblos y lograron extenderse y consolidar cierto poder. Y acá la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y cuáles son esos pueblos originarios de la Argentina? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Cuáles los de Latinoamérica? ¿Dónde estaban ubicados? ¿Qué conocemos de ellos? ¿Cuáles eran sus costumbres, sus comidas, sus músicas, sus creencias religiosas? ¿Por qué son tan diferentes? ¿Por qué hay una suerte como de multiplicidad sin unidad? ¿Se puede pensar una unidad común a todos esos pueblos, más allá del simple hecho de ocupar un mismo continente? Y dejo estas preguntas ahí. Se supone que en la escuela aprendemos algo de los pueblos originarios, de sus creencias, de sus costumbres, por lo menos su ubicación geográfica. Pregunto, ¿recuerdan algo de eso? Siguiente cuestión relacionada con esto. Generalmente cuando se habla de los pueblos originarios se habla como de algo que está en el pasado. De hecho, originario pareciera remitir a una especie de tiempo atrás. Como si no estuvieran en el presente o como si en el presente solo estuvieran en museos, en libros de historia o de arqueología o de antropología, no vivos. Bueno, lo que vamos a decir con todas las letras es que no son algo del pasado, no están lejos espacialmente, sino que están muy presentes y adentro nuestro, si ustedes quieren, en lo que podemos llamar una identidad no asumida, una identidad que la formación dominante quiso hacernos creer que es vergonzosa, que es mala. Y por otro lado, tampoco hay que verlo en términos de progreso esto, ¿no? Es decir, es algo que está en el pasado y que marca nuestro atraso cultural. Y por eso menos mal que vino la conquista y todo lo que, todas las muertes, las pestes, la explotación que vino después, porque si no todavía estaríamos viviendo en el pasado. Bueno, ese es un relato torpe, necio, ideológico. Ese es un relato vergonzoso. No, no. Los pueblos originarios han sido muy permeables al mejoramiento de muchas cosas y verlos como lo atrasado, lo ingenuo, que seguirían viviendo de la caza y de la pesca, eso es parte del discurso oficial. Y la verdad es que todavía tenemos muchísimo para aprender y todavía ignoramos muchísimo de estos pueblos originarios.
De modo que la pequeña contribución que podemos hacer en este espacio viene justamente a cuento de tratar de saldar algo que es mucho más grande, pero que es esta mínima recuperación de identidad. Bueno, bien, como les decía, en el caso de Argentina, y lo mismo pasa en Latinoamérica, hay muchos pueblos originarios ubicados en distintas regiones, algunos se mezclan, otros no. Y por supuesto, uno hubiera querido por lo menos ofrecer algún tipo de guía en este asunto, pero nos hubiera llevado a mucha más bibliografía y estudio también. Entonces, vamos a tomar uno de esos pueblos, una de esas culturas muy fuerte, en uno de los principales pensadores de la filosofía latinoamericana que veremos más adelante, que es Rodolfo Kusch, que forma parte de este eje 2, y tratamos de aportar desde distintos lugares algo de este pensamiento originario o de este pensamiento de los pueblos originarios. Y tratamos de aportar algo que sea no solo representativo, distintivo de esta cultura que queremos estudiar, sino también algo que pueda ser pensable en otras culturas, en otros pueblos originarios, y no solo los pueblos andinos. Este intento de buscar ciertos pensamientos comunes a los distintos pueblos originarios caracteriza el texto del que vamos a hablar ahora, de Luis Alberto Reyes, que es el texto El pensamiento indígena en América, los antiguos andinos, mayas y nahuas. El señor Luis Alberto Reyes, tengo entendido que vive, es un profesor, doctor en filosofía, trabajó en muchas universidades en Argentina y en México. Actualmente, o sea, hace unos años, porque este libro tiene unos años, estaba radicado en Catamarca y dirigía el Instituto de Estudios Indígenas, radicado también en esa universidad. Este libro es de 2008-2009, primera, segunda edición, o sea que es bastante nuevo, y este señor ha investigado las culturas originarias realmente de una manera impresionante. Y fíjense que ya en el subtítulo, los antiguos andinos, mayas y nahuas, está hablando de las tres grandes culturas, ¿no? Que eso por ahí algo en la escuela, las tres grandes culturas, los tres grandes movimientos, digamos, unidades que se han armado en Centroamérica, los mayas, que son los más antiguos, bueno, en toda la zona de Perú, llegando hasta Ecuador, norte argentino, norte de Chile, los andinos, conocido como el Imperio Inca, pero Imperio Inca es el nombre que tiene o cuando llegan los españoles, y los nahuas, que también pasa lo mismo, ¿no? Se los conoce como los aztecas, pero en realidad nahuas o nahuatl es el nombre para genérico, es la lengua y nombre genérico para toda la zona de lo que hoy es México y más, ¿no? Y después, bueno, se consolida el Imperio Azteca después de ganar una serie de batallas, pero la cultura es muy anterior. Ahora, cualquiera de estas tres es una unidad que tiene un montón de diversidad dentro. Por ejemplo, se sabe que el idioma maya, que se ha perdido, porque estas culturas son muy orales o fundamentalmente orales, tiene 40 variaciones. Muchas se han ido perdiendo con el tiempo,
pero tuvo 40 variaciones. Pasa lo mismo con el quechua o el aymara, que son los idiomas de la región andina. O sea, hay tantas variaciones que es muy difícil unificarlos. Varían según pueblos, regiones, pequeños lugares. Con lo cual, también se nos cae encima o nos aguijonea un poco la pregunta de, bueno, pero estos eran una cultura o padecían ser parte de un imperio. Por supuesto que estas preguntas, independientemente de la conquista, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la conquista, no es para justificar la conquista. Quiero decir, estas preguntas las hacemos para tratar de entender y conocer qué pasaba en esos pueblos originarios. Y este es el gran mérito, me parece, del libro de Reyes, del cual tomamos un capítulo, capítulo 3, que se titula Coatlicue y Pachamama, de la oscuridad a la dualidad, pero no lo vemos entero, sino que lo hemos recortado, así que ustedes por ahí van a encontrar que a veces se termina y pasa, salta, como dicen ustedes, ¿no? a otra página, pero justamente por eso indicamos en el programa, que les recomiendo siempre tener al lado de cuando leen, las páginas que efectivamente van de este texto. Bien. El punto 1 de este capítulo va a hablar de la diosa originaria en la tradición nahuatl, ¿no? Decíamos que los nahuas y la cultura nahuatl es de la zona de México, previa a la consagración del Imperio Azteca. Y el argumento y la tesis fuerte de Reyes en este texto es que hay mitos cosmogónicos, es decir, mitos acerca del origen del universo, del cosmos, que refieren a divinidades femeninas en el origen. Y que esas divinidades femeninas después mutan, cambian y se vuelven oposiciones masculino-femenino. Y que esto es común a las grandes culturas de América. ¿Sí? Es decir, lo primero es la diosa tierra, la Pachamama, muy conocida para nosotros. Anterior al cielo, a los dioses que cumplen el rol masculino de la fecundación, y a partir de ahí se desarrolla la oposición cielo-tierra, que va a regir todos los órdenes de la vida y que va a ser una oposición, una tensión muy particular, porque así como va a haber rivalidad, al mismo tiempo hay complementariedad. Es decir, rivalizan, se tensionan, están en conflicto, pero ese conflicto es parte de una unidad que sostiene a los dos, porque ese conflicto puede ser que haga que predomine uno, haga que predomine el otro, pero no que lo destruya, sino que predomine, que sea más fuerte, pero jamás lo va a destruir, porque si lo destruyera, anularía la oposición, ¿sí? Sería una suerte de monopolio, monoteísmo, para poner el contraste claro. Esta diosa tierra es la diosa originaria, dice Reyes, de las diversas culturas, que lo que hace es devorar, o sea, dar la vida, pero también llevarla. Y entonces lo masculino no está presente en el origen, sino que va a venir después, en oposición con lo femenino. En Mesoamérica, o sea, en América Media, América Central diríamos ahora, y en los Andes, estos mitos están presentes.
con la tierra madre, de todo, ¿no? Del sol y de los dioses. Y entonces, para Reyes hay como dos grandes momentos. Uno primero es el momento de la tierra pariendo, engendrando todo el universo, el sol, los opuestos, el mundo. Y esta es la primera época, la época donde predominan las culturas agrarias, que no se mueven prácticamente del lugar, que son mansas, podríamos decir, tomando una de las descripciones que mencionaba Fernández Retamar la vez pasada, y que no logran extender su unidad largamente. El segundo momento, que es el momento del sol, del dios sol, que toma protagonismo como el dios masculino y guerrero, que desplaza a la tierra, la manda a la oscuridad. Esto no quiere decir que la mate. Esto no quiere decir, si bien los dioses de los pueblos originarios, cuando su pueblo sufre derrota, los dioses también son derrotados. Como diría Kush, se gastan y pueden morir con sus humanos. En este caso la tierra no va a morir, sino que va a pasar a la oscuridad, y la oscuridad es parte de la oposición, en este caso entre la luz y la oscuridad. Y se abre entonces una segunda época donde se consagran los imperios, los grandes imperios. Los mayas no fueron un imperio, los dos grandes imperios son el azteca, el inca, digamos. Se consagran los imperios sometiendo a otros pueblos y controlando, teniendo un sistema de control de cada uno de los subgrupos. Y entonces acá sí, ahí es justo donde llegan los españoles. Ahí sí hay una tensión entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino en la capital del imperio, lo femenino en las zonas rurales, pero dominando el imperio, la capital, el guerrero, por sobre los campesinos. Bien, ahora, eso es posterior, dice Reyes. Hay una prioridad de la madre tierra, de la gran madre tierra. Y esto se ve claramente en las culturas antiguas. ¿Qué dice Reyes? Siempre en realidad va a estar presente la madre tierra, incluso con el predominio del sol, pero no siempre va a ser visible. Es decir, durante cierto tiempo va a estar de modo invisible. Y obviamente, cuando ganan las dinastías guerreras y mantienen el imperio, esa madre tierra pasa a a los grupos subordinados, a los campesinos. El nombre Pachamama, madre tierra, hace referencia a una suerte de ser viviente, el único ser viviente, que da vida, que lleva la vida particular, pero que siempre genera nueva vida. Y que es el ser que sostiene la vida, que si se muere, nos morimos todos, digamos así. La palabra, el prefijo pacha significa universo, tierra, ciclos naturales, astrales, pero involucra todo. Y mama hace referencia, obviamente, al tema del útero, ¿no? La madre, que concibe, que sostiene, pero que también reabsorbe cuando llega el momento. Y acá, cuando ganan las dinastías guerreras, digamos así, la Pachamama pasa a la oscuridad y lo que queda más visible es es una suerte de masculinización de la Pachamama,
que es con el nombre Pachacamac, que varía, por supuesto, depende de cada lugar. Y también otro hombre y otro nombre, que es Viracocha. Viracocha es como el civilizador del mundo. Viracocha significa el maestro del Pacha, es el que ordena. Y también es como una suerte digamos, entre comillas, porque no es lo mismo, pero ven, tenemos que traducir a nuestros pueblos originarios que no conocemos, porque todo nos parece raro, a una cultura ocurrida hace 2000 años en otro lugar, en otro continente y atravesada por muchas otras historias. Pero Viracocha es como Jesús o como Moisés, es como el que ordena este mundo. Hay muchas cosas más para hablar de estos temas, pero los vamos resumiendo rápidamente. Y también Viracocha está visto como una deidad masculina, aunque, y acá vienen las cosas interesantes de las cuales no podemos hablar porque no hay tiempo. Aunque claro, el punto está en que siempre lo masculino contiene también lo femenino, en el caso de los dioses, con lo cual se puede explicar la otra cara. La otra cara. ¿Qué pasa? Cuando se arma el imperio inca, entonces aparecen estos dioses masculinos, Sol, Inti, Quilla, los hijos del Sol, Viracocha, y entonces se marca, se trata de borrar, y acá el autor menciona al Inca Garcilaso de la Vega, todas las huellas preincaicas. Pero para los jesuitas y los sacerdotes que vienen con la conquista, españoles que son parte de la conquista, les llama la atención esto, ¿no? Las dos cosas. Primero, que los incas intenten incorporar a los dioses regionales, se lleven las huacas móviles a Cusco. Las huacas son unas piezas, generalmente de piedra, que simbolizan a los dioses. Acá estamos en un contexto de politeísmo, o sea que hay muchos dioses, algunos pueden ser parecidos a otros, o pueden cambiar el nombre y ser parecidos y demás. Pero ¿qué pasa? Cada pueblo sometido entonces, para aceptar ser parte del imperio, manda su huaca, o sea su dios, guía, a Cusco, que era la capital del imperio inca. Entonces a los curas, claro, primero les llama la atención eso, que tengan muchos dioses, que los dioses vencidos sean incorporados al panteón de dioses dominadores, pero en un lugar secundario, y que al mismo tiempo, bueno, estén ahí, por decirlo de alguna manera. Claro que en este juego de masculinización, esta época de masculinización, no se ve el culto a la Pachamama, que aparece como una religión oculta, campesina, escondida. Y de hecho, mujer y tierra son rasgos sucios, diría Kush, ¿no? Incómodos para los curas. Pero sin embargo van a estar ahí. O sea, tranquilamente conviven, serán invisibilizados, pero van a estar ahí. Y de alguna manera los incas tienen, por un lado, desprecio, porque son los dioses de los vencidos y son los vencidos hacia la Pachamama y qué sé yo, pero al mismo tiempo temor y desconfianza hacia esos pueblos campesinos. Entonces reconocen, en este caso a Pachacamac, que sería el masculino de la Pachamama, pero como una expresión de fuerzas oscuras y terribles, y hasta tan terribles que parecido a lo que pasa con la cultura nahua o mexicana, que es que tan terrible que puede ser el que haya traído a los conquistadores. Y de hecho, con la derrota de los incas, la Pachamama retorna.
reaparece como culto, ¿no? Y los españoles la descubren, les llama la atención que vuelvan todas esas divinidades telúricas, o sea, de la tierra, y sin jerarquía, o sea, bien de abajo, que simbolizan a los pobres, los harapientos, los humildes y los hospitalarios. Cualquiera que haya viajado al norte argentino sabe que esto es así. Son pobres, son humildes, pero te dan una bienvenida siempre. Son gente de corazón transparente, digamos así, cosa que uno no ve mucho acá en la gran ciudad. Y por supuesto reaparece en la Madre Tierra, como fue derrotado el dios Sol, reaparece y alienta la lucha por la resistencia o la resistencia de los sectores campesinos. Y un ejemplo de esto es Taquiongoi, la revolución antiespañola, que es obviamente un levantamiento de distintos grupos frente al invasor español. Con lo cual, esta espiritualidad, este mundo religioso que sobrevivió a la dominación inca y sobrevive a la española y vive hoy en día, se opone a cualquier tipo de Dios único, celestial, y espera lo que se llama el Pachacuti. El Pachacuti es la inversión del mundo. La torta se va a dar vuelta en algún momento. Bien, vamos redondeando este asunto. Interesante el último apartado del texto, que menciona justamente varias cosas, varios aspectos de la cultura andina que siguen hoy en día vigentes, se siguen no solo los carnavales, en las fiestas de agosto, sigue vigente el culto a la Pachamama, a la tierra, que tiene nombre, que es fuente de todo ser, donde todo brota, que es la que humedece las semillas, ¿no? Tan importante, que es una mujer joven, a veces anciana cuando está muy cansada. Supone que esta pandemia la va a rejuvenecer. Y que en agosto se realizan muchas celebraciones, es también la época donde se lleva a sus hijos y se conecta mediante lo que se llaman los chacanas. Y todo esto está hecho a partir de ritos, ¿no? de fiestas simbólicas. Vamos a ver en el texto siguiente, que es el de Esterman, Joseph Esterman, fiestas simbólicas, ritos que hacen entonces a la celebración, al volver a vivir este culto a la Pachamama, que hoy en día sigue siendo muy fuerte. Bueno, espero que el espíritu científico de Naturales no impida estas lecturas tan significativas, porque todos tenemos creencias religiosas, más o menos confesadas, incluso quien se dice ateo también cree en la no existencia. Pero bueno, eso lo podemos dejar para una discusión presencial. Quiero cortar acá porque una de las cosas importantes que hemos aprendido después de la primera clase, yo diría son dos. Una es que con esta modalidad virtual tenemos que tener paciencia, no nos queda otra. No podemos dejar llevarnos por la inmediatez y por la ansiedad, si no, no vamos a perdurar. Y en segundo lugar, quería decirles que me parece mejor no hacer clases tan largas, sino un poco más acotadas, aunque eso implique por ahí tener a la larga más cantidad, pero que sea más manejable el formato. Así que en la próxima seguimos con Joseph Esterman, Filosofía Andina.